estaba escuchando. Y ¿querés que tengo un PowerPoint ahí, medio para ir rápido, para que, bueno, después mostrarles los preparados? Yo obviamente les muestro, les doy un teórico si les hace falta, después les muestro preparados y después hago como un cuestionario que es un popurrí de viejos temas, Bien. sobre todo láminas para que vayan... Perfecto. ¿Sí? Sí, me parece bien. Bueno, ¿escuchan? Sí, profe. Bueno, vamos a ver ahora, todavía, espérenme un segundo. No vimos nada, ustedes todavía no vieron el tejido nervioso como tejido, digamos. Entonces acá vamos a considerar, por un lado, como tejido, con qué célula lo constituyen, y después ya entrando un poco más a los órganos, digamos, al cerebro, cerebelo, médula, que son los principales. Vamos a considerar que el tejido nervioso va a estar en dos lugares. Tenemos un sistema nervioso central, ahí vamos a tener tejido nervioso, que es el encéfalo y la médula espinal. Y después tenemos un sistema nervioso periférico que está constituido más que nada por fibras, digamos por los nervios, que son los axones que están mielinizados, y cada tanto estaciones donde hacen sinapsis, que son los ganglios, y ahí vamos a tener somas, o sea, el cuerpo de las neuronas. Por otra parte, bueno, las meninges, que son tejido conectivo en general, que hace recubre el sistema nervioso central. Siempre el concepto fue, durante muchos cientos de años, digamos, que el tejido nervioso, uno con lo que nace no regenera. Ahora es esto, que es un concepto nuevo, que ustedes seguramente van a ver la evolución de este concepto, es que hay zonas del cerebro, sobre todo relacionadas al hipocampo, zonas del hipocampo, que a su vez tiene que ver con la memoria bastante, que allí habría células nerviosas o sea, como una célula nerviosa madre capaz de regenerarse, insertarse en el circuito, digamos, de conexión. Eso es relativamente de los últimos años, pero que existe. Por eso se trabaja mucho en tratar de ubicar este tipo de células madre para, digamos, una potencial tratamiento en enfermedades neurodegenerativas como es el Parkinson o el Alzheimer, etc. Pero bueno, es un nuevo concepto de que sí, hay zonas del sistema nervioso central donde existe la capacidad de generar nuevas neuronas. Bueno, las células que vamos a tener, el sistema nervioso central, tanto como en el periférico, vamos a tener la célula, digamos, principal, que es la neurona. La neurona sola no es todo, digamos. Siempre necesita de células, ahora vamos a ver después, acompañantes. Que le haga un entorno. Y en general, esas células son las células que denominamos células de la glía, de las cuales hay básicamente los astrocitos, los oligodendrocitos, las células de la microglía, y bueno, y las células ependimarias, que son un rubro aparte, porque estas son las que recubren, es un epitelio que recubre la cavidad interna del sistema nervioso central. Pero estas astrocitos, oligodendrocitos, son principalmente las células acompañantes de la neurona, ya vamos a ver cómo, y la microglía, que es otra línea celular que en realidad es como viene relacionada con la línea de los macrófagos, es la célula, digamos, inmunocompetente dentro del sistema nervioso central. Los astrocitos, oligodendrocitos y neuronas, todas derivan embriológicamente del epitelio, de ese epitelio que estaba en la placa neural, que después hace el tubo neural, o sea, del neuroepitelio. Bueno, esta sería la imagen de una
de una neurona típica, digamos, un esquema, digamos, donde vemos un soma y vemos prolongaciones. Dentro de esas prolongaciones, la mayoría son dendritas, que tienen a su vez pequeñas como copitas, que son las espinas sinápticas o dendríticas, donde ahí van a ser generalmente contacto axones de otras neuronas. Y una única prolongación que funcionalmente es la que da salida si esa neurona descargó, digamos, un potencial de acción, por el único lugar que sale es por el axón. O sea, recibe información múltiple de otras neuronas a través de las dendritas, hace como una síntesis a ver si va a descargar o no el potencial de acción, y si descarga sale por esa prolongación hacia otra neurona, hacia un músculo estriado, hacia lo que esa neurona inerva. A diferencia de otros tejidos, donde la célula, por ejemplo, qué sé yo, un fibroblasto es igual a otro fibroblasto, una célula muscular es igual a otra célula muscular, bueno, un condrocito es más o menos parecido a otro condrocito. Acá las neuronas pueden tener formas muy diferentes, de acuerdo a dónde están, de acuerdo a la función que cumplen. Siempre se va a cumplir el criterio de un soma y prolongaciones de recepción, o sea, el árbol dendrítico, y uno de efector, que es el axón, ¿sí? Pero la forma, el tamaño de la célula va a ser muy diferente, desde células muy grandes como la motoneurona del asta anterior de la médula, cuyo axón debe tener 1 metro por lo menos o más, porque llega hasta inervar los dedos del pie, o de la mano, hasta células muy chiquititas que están en interfase ahí, o sea, conectando 2 neuronas dentro de la corteza cerebral. Entonces, forma triangular, forma poligonal, forma de botellón, etc. O sea que uno puede encontrar múltiples formas, digamos, de la neurona. Lo que les decía, que la neurona sola es poco. Digamos, esto es mucho, pero es poco en el sentido de que siempre necesita unas células como que la acompañen. Por ejemplo, las células de la glía dentro del sistema nervioso central, que dijimos que eran básicamente dos, los astrocitos, ¿sí? Y los ligodendrocitos, porque la microglía es inmune, una célula inmunológica. Pero los astrocitos, por ejemplo, emiten prolongaciones que como que recubren, le generan un microclima metabólico de iones a la neurona, interviene en el mantenimiento de la sinapsis, o sea, las prolongaciones del astrocito, por un lado, con respecto a la neurona, generalmente es como que la acercan, le modifican este microambiente, recaptando, por ejemplo, neurotransmisores o iones o aportes de sustancias metabólicas. A veces siempre hay muchas veces un pie de un astrocito metido ahí en la sinapsis como de mantenimiento. También en los astrocitos, que son células de la glía, emiten prolongaciones y recubren los vasos capilares, entonces constituyen parte de lo que ustedes van a estudiar como barrera hematoencefálica. Y por otro lado, la otra célula importante dentro de la glía es el oligodendrocito, que es el que mieliniza los axones dentro del sistema nervioso central. Vamos a ver que los axones que salen del sistema nervioso central conformando los nervios, ya son, en el sistema nervioso periférico, son recubiertos también por mielina, pero por otra célula que es la célula de Schwann. O sea, a nivel sistema nervioso central, la mielina, toda esa sustancia blanca que ustedes van a ver en anatomía, digamos, que son todas las vías que suben y bajan, están recubiertas de la mielina, pero es la mielina que fabrican los oligodendrocitos. Mientras que en el nervio periférico, qué sé yo, pongan el nervio ciático, no sé si han visto anatomía. ¿Vieron algo de anatomía ya? ¿Del sistema nervioso central?
Estamos arrancando. Bueno. Van a ver que la mielina es ahí fabricada por la célula de Schwann. Con respecto al soma, volviendo un poco a la neurona es una célula que tiene un núcleo grande con una cromatina bastante laxa y un nucleolo siempre muy prominente. O sea, el nucleolo nos da idea de que es una célula que sintetiza proteínas. Entonces, ¿por qué una neurona sintetiza tanta proteína si tanto no es una célula endocrina? Bueno, lo que sintetiza es todas las proteínas que conforman la estructura enorme y toda la superficie, las proteínas de membrana, porque tiene siempre una superficie a raíz de todas estas prolongaciones, un área de mantenimiento, digamos, muy intensa. Entonces, en el citoplasma vamos a tener ese núcleo grande con un nucleolo muy evidente, con una cromatina bien laxa. Después, en el citoplasma vamos a tener los corpúsculos de Nys, que son la expresión óptica, o sea, lo que nosotros podemos ver con un microscopio común, que habitualmente en otras células no lo vemos, que es el retículo endoplásmico rugoso. Acá está tan desarrollado que forma como unos gránulos que después veremos en el preparado. También tiene un complejo de Golgi, mitocondrias, y todo un sistema interno, un citoesqueleto muy rico digamos, en fibras intermedias que forman los neurofilamentos, porque toda esa forma compleja tiene que ser mantenida, digamos, por una estructura interna. Y además, otro que en la otra componente del citoesqueleto que abunda son en los microtúbulos que están sobre todo en el axón, porque en el axón lo que hace esta célula es transportar, digamos, se transportan a lo largo del axón las vesículas con los neurotransmisores. Entonces, tenemos una célula bastante compleja en el soma, ¿sí? Y sobre todo muy rica en citoesqueleto en las estructuras dendríticas y axonales. En general, microtúbulos en el axón hay muy poca, estas organelas permanecen en el núcleo, pocas veces las organelas se introducen en las dendritas, en general están todas en el soma. Lo que sí van hacia las prolongaciones son a veces algunas mitocondrias que pueden ir hasta el extremo del axón, o el citoesqueleto. El citoesqueleto sí, porque hay un tráfico vesicular de vesículas de neurotransmisores muy rico entre el núcleo y el axón. Bueno, esto es cómo se va generando en una célula inmadura, o sea, célula desde el punto de vista embriológico, como algunas células reciben a través de señales del medio ambiente estímulos para ir generando una prolongación más importante que va a ser el cono, el axón. Entonces arma todo un sistema de microtúbulos internos y el axón va creciendo como si fueran filopodios, lamelidopodios, extensiones del citoplasma, donde después sí se arma ese citoesqueleto que es bastante fijo, digamos, en este caso, para constituir las distintas prolongaciones. Pero eso. En el axón tiene, como dijimos, es la prolongación de salida donde va a salir el potencial, digamos, de acción de la célula, si esa célula decide descargar en base a las pequeñas despolarizaciones que está recibiendo de todo su árbol dendrítico. Y tiene en el extremo digamos, el lugar donde están las vesículas con los neurotransmisores que van a impactar sobre, digamos, la neurona siguiente o sobre el músculo externo. Hay un flujo que va hacia el extremo del
del axón, ¿sí? Que son mediados por esas moléculas motoras asociadas a microtúbulos que ustedes estudiaron, que eran las quinesinas, y también vuelve desde el axón hacia el soma muchas veces vesículas, otras con también transportadas con otra proteína motora que son las dineínas, pero generalmente es más lento. Esto tiene una cierta importancia porque a veces neurotoxinas que ingresan, por ejemplo, el tétano o el virus de la rabia, sí que ingresa, qué sé yo, uno lo mordió un perro en una mano, ese virus va a migrar hacia el sistema nervioso central a través de los axones. Entonces uno, de acuerdo a, se puede calcular el momento de llegada, digamos, sabiendo que las mordidas, por ejemplo, en la cara con algo con rabia son más graves porque el trayecto hacia el sistema nervioso central es más corto que, qué sé yo, que si a uno lo mordió en el pie. Bueno, la cosa es que existe un tráfico, digamos, no solamente de esas vesículas, sino es importante para el caso de toxinas o en el caso de virus, para el ingreso del sistema nervioso central. Las neuronas descargan, ante la llegada del potencial de acción al extremo del axón, vesículas. Esas vesículas pueden tener distintas sustancias, por eso a muchas veces a las neuronas no solamente a veces se las clasifica por amorfología, que sería lo más básico, sino si son excitatorias, si son inhibitorias, si son, por ejemplo, ahora cómo es posible registrar de una sola neurona, ver su patrón habitual como un patrón de descarga. Hay algunas que descargan muy rápido y seguido, otras cada 3 picos, espacio 3 picos, bueno. Entonces ya la neurona está empezando a ser estudiada de otra manera, digamos más funcional que netamente morfológica. Pero con respecto a los neurotransmisores, sabemos que hay algunos que son muy comunes, por ejemplo, hacia todo el músculo esquelético, todo lo voluntario, la conexión, digamos, del axón al músculo va a ser mediado por acetilcolina. En todo lo que sea sistema nervioso simpático, o sea, descarga del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Habitualmente del sistema hay dos, el simpático y parasimpático. En el simpático la mayoría es la adrenalina, la noradrenalina. A nivel del sistema nervioso central, o sea, como molécula excitatoria, en lugar de la acetilcolina, la mayoría de las neuronas usan el ácido glutámico, y el GABA es una molécula que es inhibitoria. Además hay otro, como la dopamina, que intervienen en estas neuronas que tienen que ver con que se enferman, digamos, en la enfermedad de Parkinson, que tienen que ver con los núcleos basales, que dominan el patrón de movimiento. La serotonina, que tiene importancia porque forma parte de un sistema que tiene que ver con sería excitatoria, con el sistema nervioso central y con el sistema de recompensa. Entonces tiene que ver un poco con digamos, niveles bajos, con el desarrollo de depresiones. Bueno, y así hay otras moléculas, como las endorfinas, encefalinas y péptidos, pero en general los péptidos, como ustedes ven, no son proteínas los neurotransmisores, son moléculas pequeñitas. Hay algunos neuropéptidos, pero son muy chiquitos, muy cortitos, y las principales no son sustancias, no son proteínas. Por lo tanto, ese retículo endoplásmico rugoso que veíamos tan desarrollado, en realidad no es que esté abocado a la síntesis de neurotransmisores, que sería lo más fácil de deducir, sino en realidad tienen que ver con el mantenimiento de la estructura esa tan extensa que suelen tener las neuronas, todas las proteínas de membrana, etc. ¿Cómo vamos a ver un tejido nervioso? Bueno, vamos a ver, en general podemos ver algunas células que claramente tengan muchas prolongaciones, ¿sí?
grande, y cuando tiene esos gránulos oscuros acá, que son las sustancias de NIF, acá no se ve muy bien el núcleo, porque al ser tan grande puede haber pasado el corte medio por arriba. Entonces, de acuerdo a la altura de la célula, uno ve más claramente o no tan claramente el núcleo. Si uno ve cuerpo de una neurona y está mirando algo del sistema nervioso central, ahí hay sustancia de la que ustedes van a estudiar en anatomía, sustancia gris. ¿Y dónde está más que nada la sustancia gris en el sistema nervioso central? O sea, ¿dónde voy a ver neuronas, cuerpos de neuronas? Va a ser básicamente en la corteza del cerebro, en la corteza del cerebelo, o sea, como ubicada periféricamente, en todo lo que ustedes estudien como ganglios dentro, o núcleos dentro del sistema nervioso central, núcleo de la base, núcleo estriado, núcleo del trigémino, donde digan núcleo desde el punto de vista anatómico, histológicamente quiere decir que ahí hay un acúmulo de neuronas. Puede ser más grande, más pequeño, pero siempre aparte de la corteza hay núcleos dentro del sistema nervioso central, y donde se define anatómicamente o neuroanatómicamente como núcleo, eso es, histológicamente ahí hay cuerpos de neuronas. O sea, hay una estación sináptica seguramente. Todo lo más va a ser sustancia blanca. Yo puedo ver otros núcleos de células, ¿sí? Que algunos pueden ser de las otras células, o sea, puede ser más que nada, por frecuencia, lo que voy a ver en sustancia gris, células de astrocitos, núcleos de astrocitos acompañan. Lo que pasa, pero yo para definir si algo es un astrocito, es mejor marcarlo con inmunohistoquímica, con marcadores especiales propios del astrocito, porque a veces puede tener una configuración medio parecida a alguna neurona chica. Y eso se hace con una proteína que se llama gliofibrilar ácida, que la van a ver por ahí. Entonces, yo de esa forma tengo la certeza de que esa célula es un astrocito. Los oligodendrocitos, como dijimos, que formaban la vaina de mielina en el sistema nervioso central, los núcleos los vamos a, o sea, los astrocitos los vamos a ver más que nada en la sustancia blanca desde el punto de vista histológico. O sea, como núcleos acompañando, a muchas veces puestos en hilerita, porque van como acompañando los axones. Esta es la imagen de sustancia blanca del sistema nervioso central cortada transversalmente. ¿Qué veo yo en sustancia blanca? Veo áreas blancas que corresponden a esa vaina de mielina, una zona rosita central, esta. Cada puntito de esto es un axón revestido, ¿sí?, por la vaina de mielina, que se fue con la preparación histológica, porque la vaina de mielina es la membrana de estas células que mielinizan, envuelta, pero además son membranas con un alto contenido de lipídico, o sea, mucho más ricas de un tipo de lípidos especiales, pero como todo lípido se va con la preparación histológica y que me queda como un área blanca. Entonces, esta es la imagen que uno ve cuando, por ejemplo, corta, digamos, en forma transversal una médula espinal, ¿sí?, un nervio periférico también puede ser. Perdón. Bueno. Bien. Como les dije, acá se ve otra área de sustancia gris. En este caso estamos viendo cerebelo, unas neuronas muy grandes, núcleo, nucleolo, ¿sí?, forma de perita o de balón. Llegamos a ver el comienzo de una prolongación acá, pero
Pero esta área que es la zona, esta área también tiene neuronas, se llama, pero pocas, se llama capa molecular. Como hay cuerpos neuronales, sustancia gris, después viene esta hilera de células que son muy características del cerebelo. Esto sigue siendo parte de la corteza cerebelosa, ¿sí? Y acá, esto que vemos chiquitito, que parecen linfocitos, también son neuronas. Y esa zona se la llama granulosa porque parecen granitos de café. Bueno, pero son neuronas también. Entonces, acá volvemos al concepto de que la neurona puede ser así, puede ser así. O sea, son muy distintas morfológicamente de acuerdo a la área donde esté. En sustancia gris del cerebro vamos a ver, ¿sí?, también neuronas, pero típicamente acá una forma de orientarse es ver células de tipo piramidal, o sea, como triangulitos, ¿sí?, en un área donde hay varias capas. El cerebro se degrada rápidamente, muchas veces si uno no lo pone rápidamente en un fijador, entonces puede haber zonas de destrucción de materia gris, ¿no? Si no procesa rápidamente la muestra. Pero, por ejemplo, una idea para que vean que en cerebro hay células muy características que son en la corteza que se llaman células piramidales, tienen forma de triangulito, a diferencia de las del cerebelo que eran media así como balonadas o muy chiquititas. A veces uno pone en evidencia la sustancia de Nissl, que es ese retículo endoplásmico rugoso muy evidente. Si lo quiere colorear más especialmente, le hace una distinción especial, que es la técnica de Nissl. Y ve el núcleo, el nucleolo y estos granitos en el citoplasma. A nivel del sistema nervioso periférico, cortando un nervio, ¿qué vamos a ver? Y vamos a ver un nervio que va a ser axones recubiertos de mielina y a su vez recubiertos muchas veces como una vaina de tejido conectivo, que es digamos, lo que sostiene todo ese paquete que constituye de axones que constituye el nervio. Si uno el nervio lo corta en forma longitudinal, va a haber muchos núcleos de este tipo, ¿sí?, que son los núcleos de quién. Si es un nervio periférico, ¿quién lo va a estar mielinizando? La célula de Schwann. Entonces estos núcleos van a ser parte del núcleo de la célula de Schwann. Y vamos a tener estas imágenes así medias claritas con una línea central, si justo el corte pasa bien por que representa que el axón, ¿sí? ¿Se nota? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Acá profe. tenemos esta imagen que corresponde al axón, ¿sí?, y a la vaina de mielina que le hace una célula de Schwann. La célula de Schwann, cada célula de Schwann en un axón enrolla una porción. Y la porción siguiente la enrolla otra célula de Schwann. Entonces, entre una y otra van a estar unos estrechamientos de vaina de mielina que constituyen el nódulo de Ranvier, el nodo de Ranvier, que tiene importancia porque la vaina de mielina hace que la transmisión sea medio como saltatoria, la corriente eléctrica de este nodo y este otro. Acá se concentran los canales iónicos que hacen que se despolarice el axón. Cuando falla la vaina de mielina, o no hay o se destruye, la transmisión es mucho más lenta, ¿sí? Entonces hay dificultades para, digamos, la transmisión del potencial de acción. Entonces, ¿qué vamos a ver en un nervio que forma parte del sistema nervioso periférico? Un nervio mielinizado. Vamos a ver estas líneas como los axones, estas áreas claras que corresponden a la vaina de mielina, a los núcleos de las células de Schwann. Y si estuviéramos en la parte más periférica, a algo de tejido conectivo que corresponde al perineuro, que siempre es una vaina de lo que contiene el nervio, son vainas de tejido conectivo, como un revestimiento. El más periférico de todos es
perineuro, después viene el epineuro y el endoneuro alrededor de cada célula de Schwann, digamos, acá de cada porción de axón. Ahora, hablábamos hasta ahora como del sistema nervioso en general, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el sistema nervioso periférico, ¿sí? Hay una parte que es voluntaria, que es la que mueve todos los músculos esqueléticos, pero hay otra parte que es involuntaria, que es la que mueve o inerva todo lo que es el músculo liso, por ejemplo, el tubo digestivo, las glándulas. Uno está nervioso y le transpiran las manos, o ese sistema medio autónomo, ¿sí? Involuntario, tiene dos grandes grupos, uno es el simpático y otro es el parasimpático, con distintos transmisores, digamos, neurotransmisores. Pero a su vez, ese sistema nervioso autónomo suele tener estaciones ganglionares, digamos, donde hace sinapsis, lo que viene del sistema nervioso central, y a veces más cerca o incluso dentro de la pared de la víscera, entonces hace estación, transmite a estas neuronas que tienen acá, que son lo que llamamos plexos mioentéricos, por ejemplo, en el tubo nervioso, en el tubo digestivo, inerva estas neuronas, sobre todo en el parasimpático, siempre la última estación está muy cerca del órgano o en la pared del órgano. Entonces, un estímulo del sistema nervioso central para el sistema autonómico parasimpático viene viajando por algún nervio, ¿sí? Hace su última sinapsis, esta neurona ya emite señales para el músculo liso esto de la pared del, qué sé yo, del intestino delgado, el grueso, o incluso en las glándulas salivares. Entonces podemos tener estos que son como ganglios, en este caso se llaman plexos dentro del tubo digestivo, o ganglios, donde también vamos a tener cuerpos neuronales. A ver. Bueno, entonces, los astrocitos, volviendo un poco a la glía, son de tres tipos. Tenemos los astrocitos, que hay de dos variantes, uno fibroso y otro protoplasmático. Este está más que nada en sustancia blanca y este está en sustancia gris. Este es el que formaba los pies de los vasos sanguíneos, formando la barrera hematocefálica, la que acompaña mucho a la neurona. Forma parte de la pía madre también, o sea, como una membrana basal ahí por debajo de la pía madre y de las células primarias. Los oligodendrocitos, el grupo que hacía de mielina, y los microcitos, la microglía, son como los macrófagos, ¿sí? Con otro origen embriológico, de origen mesodérmico, porque está relacionado con la célula madre de la médula ósea. Este es como un macrófago, ¿sí? Células formadoras de mielina, los oligodendrocitos dentro del sistema nervioso central, y las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Los astrocitos, bueno, asociados a los vasos sanguíneos. Hay técnicas que se usaban antes, en la época de Ramón y Cajal, los primeros que veían el sistema nervioso central, muchos que no estaban, como hay otros tejidos que eran mucho más celulares, que miraban al microscopio, mucho más núcleo, acá veían cada tanto células o un montón de prolongaciones, no se entendía muy bien cómo estaba constituido este tejido, ¿sí? Entonces, muchos desarrollaron como técnicas de plata y de cosas para ver que se adhieren los metales pesados, los metales, digamos, a los neurofilamentos. Ellos no sabían, pero veían que con técnicas de plata y sales de oro se tenían mejor unas prolongaciones que salían de esto que parecían ser las células. Bueno, por eso hay tinciones, pero ya no se usan desde el punto de vista de la anatomía patológica actual.
estas técnicas. Pero por ahí van a ver imágenes ven, donde se veían, estaban hechas para ver las prolongaciones de las células dentro del sistema nervioso. Bueno, bueno, los astrocitos pueden tener este aspecto, uno debería teñirlos, ¿sí? Hacerle técnicas para ver o estar seguro que son astrocitos, tinciones especiales con esta proteína guanidinofibrilada ácida. Los oligodendrocitos ya tienen una forma más característica, que son núcleos bien redonditos, un poco más oscuros, es como un huevito frito, ¿sí? Bien redondito y muchas veces puestos en hileras, porque como van siguiendo el trayecto de un axón, y más que nada lo vemos en la sustancia blanca, ¿sí? Pero son más fáciles de identificar desde el punto de vista histológico. La microglía en general tiene la forma de una comita, ¿sí? Como un pequeño núcleo alargado, así como una coma. Esta es una técnica para ver cómo los astrocitos emiten prolongaciones que recubren, ven acá el vaso sanguíneo rojo, y acá siempre recubierto de prolongaciones en forma continua de los astrocitos. Entonces, esto hace como una barrera de protección que evita que cualquier cosa que circule dentro del vaso, sustancias químicas, algunas como el alcohol, y ustedes lo sabrán bien, pasa fácilmente porque esto es membrana. Pero si uno quiere dar algún antibiótico, por ejemplo, para que entre al sistema nervioso central, tiene que tener en consideración qué también pasa, en base a estudios farmacocinéticos previos, que también ingresa cualquier sustancia que uno quiera usar como farmacológicamente al sistema nervioso central, que también es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Porque si estamos dando para tratar una meningoencefalitis, algún antiviral o algún antibiótico, de acuerdo a lo que sea, que no pase la barrera, no va a ser efectivo. Entonces, ese concepto de que ahí existe algo que histológicamente está constituido por por un capilar muy cerrado, bien, poco permeable, más esta vaina de prolongaciones de los astrocitos que los recubren y que constituye la barrera hematoencefálica, la tienen que tener en cuenta para el resto de la vida médica, digamos. Bueno, esto es como un solo oligodendrocito emite prolongaciones, ¿sí?, a distintas axones. O sea, un oligodendrocito puede estar mielinizando más de un axón en el sistema nervioso central, mientras que la célula de Schwann, cada célula de Schwann se aboca en el sistema nervioso periférico a mielinizar una sola porción de un solo axón. Más que eso, también la vaina de mielina no es exactamente igual en el sistema nervioso central, químicamente, que en el sistema nervioso periférico. Entonces van a ver que las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central son distintas de las que desmielinizan los axones, pero bueno. Así es como se mieliniza con un axón, se enrolla, con una célula de Schwann se va enrollando hasta que queda esa imagen después que vimos histológicamente, con el axón central. Todo esto queda blanco porque la mayor parte es lipídico, y vemos entonces, cuando miramos un corte de sustancia blanca o un nervio mielínico, esas imágenes que yo les mostraba anteriormente. Existen fibras amielínicas. ¿Qué quiere decir amielínicas? Que no están envueltas completamente por vainas de mielina, sino que en estos nervios amielínicos, que son generalmente, por ejemplo, las fibras que transmiten el dolor, etc., tenemos que la fibra nerviosa está como incluida en bolsillitos dentro de una célula de Schwann, pero no lo hace la vaina completa. Generalmente estas fibras son de transmisión más lenta, ¿sí?, que las otras, que son de alta velocidad.
Otra célula que podemos encontrar dentro del sistema nervioso central son las células que recubren la cavidad que hay dentro del sistema nervioso central, que va desde los ventrículos cerebrales en el cerebro, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo y el canal ependimario en la médula. Es una cavidad que está dentro del sistema nervioso central continua y que está recubierto de un epitelio cilíndrico que se llama epitelio ependimario, que suele tener algunas veces algunos cilios y también microvellosidad, y la característica es que no tiene membrana basal. Es el único epitelio que no tiene membrana basal, sino que la membrana basal se la hacen también prolongaciones de esos astrocitos que habíamos visto que recubrían los vasos, y también otra cosa que hace es crearle, pero no es un producto de la misma célula. Cada tanto vamos a ver que en determinadas zonas dentro de estas cavidades del sistema nervioso central, ese epitelio ependimario es como que se transforma en un epitelio un poco más bajo, más rosado, más eosinófilo, debido a que tiene gran cantidad de mitocondrias, cúbico, asociado a un poco de tejido conectivo rico en vasos, y que es como un coliflor, digamos, pareciera. Esto se llama plexos coroideo, y que es la zona donde se fabrica el líquido cefalorraquídeo. Y esto lo encontramos en el techo del cuarto ventrículo, en el techo del tercer ventrículo y en los ventrículos laterales. O sea, son áreas dentro de esa cavidad donde el epitelio, ese ependimario que vimos anteriormente, que era como de revestimiento, en estas regiones se aboca a bombear iones y a generar el líquido cefalorraquídeo. A nivel de un ganglio, lo que llamamos ganglios espinales, ganglios simpáticos, ganglio del trigémino, todo lo que son ganglios, cuando hablamos de ganglios a nivel del sistema nervioso periférico, eso equivale a que ahí hay cuerpos neuronales, ¿sí? Y acá, como todas neuronas, bueno, tiene sus somas, sus prolongaciones, su árbol dendrítico, su axón, ¿sí? Su núcleo, su nucleolo, y además, en lugar de tener lo que llamamos glía del sistema nervioso central, siempre van a estar acompañados de células satélites, ¿sí? En este caso se llaman así, células satélites, que es como los que digamos, le hacen el microambiente a las neuronas estas que no están dentro del sistema nervioso central. Van a ver que siempre las neuronas están acompañadas. O sea, en la retina, cuando estudiamos retina, que hay neuronas, vamos a ver que ahí también hay unas células que son, digamos, el sostén y el acompañamiento, que son las células amacrinas y las células de Müller, de estas neuronas que están fuera del sistema nervioso central, ¿no? O sea que la neurona siempre tiene algún sistema de células acompañantes. Acá tenemos las vainas de un nervio, ¿sí? El epineuro, ¿sí? Que recubre bien por fuera, es una lámina de tejido conectivo denso, después emite tabiques que van revistiendo los haces dentro de un solo nervio que se llama perineuro, y el endoneuro es lo que recubre, digamos, por fuera cada axón, digamos, por fuera de de esa línea de células de Schwann. Un nervio, la imagen histológica de un nervio cortado transversalmente es muy parecida también a la sustancia blanca, donde vemos axones recubiertos de áreas blancas, que son es la vaina de Miele. Y si vemos núcleos, seguramente son núcleos de células de Schwann cortados transversalmente, más estos tabiques de tejido conectivo que lo revisten. Bueno, dentro de lo que acompaña el sistema nervioso central vamos a tener las meninges. La dura madre no hay mucha, digamos, interés, generalmente está muy relacionada al periósteo, por ejemplo,
que se queda muchas veces pegado al periósteo, un tejido conectivo denso. La aracnoides es un tejido conectivo muy vascularizado, ¿sí? Es el lugar donde transcurren los grandes vasos antes de entrar ya propiamente al tejido nervioso y arborizarse. Ustedes seguramente van a escuchar a lo largo de su vida lo que es una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, que cuando se rompe un vaso de estos, ¿sí? Esta arteria puede volcarse por un defecto y llenar de sangre todo este espacio que normalmente está con líquido cefalorraquídeo. O, por ejemplo, en otra región, un hematoma subdural es un hematoma por debajo de la dura madre, pero no se vuelca al líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Son distintas áreas de hemorragia dentro del sistema nervioso central. Bueno, entonces el aracnoide es básicamente un tejido conectivo bastante más laxo que esto y con alto contenido de vasos. Y la pía madre es apenas un revestimiento muy suave de algunas células de tipo conectivo que tienen esas prolongaciones por debajo de los astrocitos también. Estas son nuevas técnicas que hay para teñir cada tipo de célula con neurotransmisores diferentes de un color distinto. Son nuevas tecnologías que van a permitir el estudio del sistema nervioso central en la actualidad y la posibilidad de seguir las conexiones de neurona a neurona. Esto es un método que se llama Clarify. Y bueno, ¿cómo están? ¿Están muy aburridos? ¿Quedó alguien? Sí, profe. Sí, profe, estamos. Bueno, en el práctico que vienen van a ver la parte histológica de cada órgano, pero yo les voy a dar un pantallazo para que ya vayan. Vamos a ver que un órgano muy importante es la médula espinal, donde la sustancia gris, que es donde hay cuerpos de neuronas, ¿sí? Está en una estructura, digamos, está localizado a nivel centralmente, si uno corta la médula espinal transversa, formando como un asta, ¿sí? Acá en el medio vamos a tener ese conducto ependimario revestido de epitelio cilíndrico, un epitelio ependimario. Acá que vamos a tener cuerpos de neurona más cuerpos de astrocitos. Acá que vamos a tener todo lo que es los cordones posteriores y anterolateral, que ustedes van a estudiar en anatomía, donde baja la vía piramidal y suben las sensoriales por atrás y bla, bla. Bueno, todo eso, si uno lo mira histológicamente, es sustancia blanca. Y si lo mira transversalmente, va a ver esas imágenes de axones, ¿sí? Recubiertos de mielina. Y si ven núcleos, seguramente serán núcleos de otra célula, algún mastrocito, pero más que nada de oligodendrocitos, que están mielinizando las vías de transmisión. Obviamente por fuera vamos a tener si hay o no meninges. Esta es una imagen con, supongo, hematoxilina eosina, donde se ve más o menos lo que yo le decía. Siempre esto tiene una coloración de acuerdo al colorante que se haya usado, más oscuro, más claro que la sustancia blanca. En el asta anterior, ¿sí? Generalmente, de acá sale la vía motora, digamos, la vía motora voluntaria tiene dos neuronas, las piramidales de la corteza y la que manda sus axones a lo largo de todo el tronco hacia abajo, hace sinapsis con la motoneurona del asta anterior y esta sale, el axón de ella sale por la raíz anterior para conformar los nervios. Estas neuronas son las más grandes del organismo, son esa grandota que creo que fue la primera imagen, ¿sí? Es la que se afecta en la poliomielitis, la que se afecta en la esclerosis lateral amiotrófica, la que si se destruye da una parálisis flácida porque ya no hay estímulo al músculo primero. Suelen ser muy grandes, mucho corpúsculos de Nils, muy fáciles de identificar. A veces con el menor aumento del microscopio ya se las ve. Nucleolo, bueno.
Otro órgano que van a ver histológicamente va a ser el cerebelo, que tiene mirado menor aumento, como siempre un área periférica, así como bien festoneada, digamos, con colores diferentes, que acá más que nada va a estar la sustancia gris, ¿sí? Y a nivel ya más central, que acá lo vemos oscuro, no sé qué coloración será esta, pero bueno, siempre otra tonalidad van a ser las fibras que suben y hacen sinapsis o que bajan y salen, entran y salen del cerebelo. Esto entonces sustancia blanca, esto va a ser sustancia gris. ¿Y qué vamos a tener ahí? Bueno, espérenme. Bien, no les puse una imagen. Bueno, después las vamos a ver en el... Pero vamos a tener esas tres capas que eran la molecular, la capa de células de Purkinje y esas células más chiquitas en la tercera capa de la corteza del cerebro, que era la capa de la granulosa. De acá la que es más fácil de identificar y que es la de Purkinje, que es como un botellón o una pera y tiene un árbol dendrítico que se ramifica en esa capa molecular muy prolífera, muy arborizada, digamos. Acá tenemos una imagen, pero esta sería con una técnica de sales de plata, donde vemos las tres capas del cerebelo. La molecular, la capa de células de Purkinje y la granula. El cerebelo. Y en el cerebro vamos a ver que hay 6 capas, pero no están tan definidas, ni son tan fáciles de identificar, pero tienen que saber, digamos, un punto de vista conceptual. Las capas de la corteza cerebral, que también es una molecular externa, una granulosa externa, una piramidal, que esta sí, cuando vean células así de tipo triangulito, es la más fácil de identificar, una granulosa interna de neuronas más chiquita, otra piramidal interna otra vez, y una que se llama multiforme. De todas estas, en realidad, de esas 6 capas, las más fáciles de identificar son las piramidales. Entonces vamos a tener capa molecular, granulosa externa, esta donde vemos algunas células piramidales y acá donde volvemos a ver células triangulares, ¿sí? La corteza cerebral. 6 capas, y esta es una imagen un poco más real. Ven que no hay una definición muy clara donde empieza y termina una capa con respecto a lo bien que se veía en la corteza cerebral. Pero en general, en algún momento, en alguna parte, vamos a ver células triangulares. Bueno, nosotros en la cátedra teníamos imágenes de bulbo, de imágenes de puente, donde, así como en la médula está claramente en esa H, que la sustancia gris es central, y en el sistema en el cerebro y cerebelo, el área, la sustancia gris es bien periférica, formando lo que se llama las cortezas. En todo lo que es tronco encefálico, que tenemos ahí el bulbo, la protuberancia, los pedúnculos, es como que todo se digrega y se empieza como a entremezclar. La sustancia gris forma lo que se llama los núcleos, lo que ustedes van a estudiar como núcleos de, qué sé yo, del hipogloso, del glosofaringio, del espinal, núcleos que pueden ser motores o sensitivos, entremezclado con vías que suben y bajan. Entonces acá no hay claramente capas, a eso voy, ¿sí? Sino que toda esa columna que formaba el asta de sustancia gris en la médula espinal se empieza como a fragmentar, y en el tronco encefálico vamos a tener vías que suben y bajan y algunas que se entrecruzan, como es en el bulbo, la vía piramidal que cambia de lado, que eso corresponde a sustancia blanca, con algunos grupitos de neuronas, de neuronas que corresponden a los núcleos que ustedes van a estudiar
en anatomía como núcleo, qué sé yo, del vago, de núcleo olivar, todos los núcleos, bueno, cada núcleo que ustedes estudian en anatomía corresponde a un grupito de somas neuronales. Bueno, no sé qué más, a ver. ¿Hola? Hola, Hola, profe. profe. Hola, profe. Estamos acá. Bueno, me gustó el tema. Bien. Vamos a hacer un poco entonces, si quieren, de repaso general o no, o necesitan algún tema en especial. Hola. Nora, los preparados que tenemos en la cátedra, ¿los tienen los chicos? ¿Saben cuáles son los que corresponden con el sistema nervioso? No sé si tienen el Atlas, ¿alguien les subió el Atlas? Porque eso sería importante que sepan, bueno, Lo los que preparados. pasa es que yo no los puse ahora, si después los puedo subir, pero hay otro práctico de sistema nervioso también, ¿eh? Que ya los órganos, por órganos. Ah, ok, listo, estamos bien, bien, bien. Quedan para ahí entonces los preparados. Bueno, ahora vamos a... Ahí están avisando que no tienen el Atlas. Bueno, después vamos a chequear eso como para que lo tengan para todos los prácticos, digamos, de todos los sistemas. Dale. Bueno, vamos a ver. ¿Vamos por todo o vamos solo lo nervioso, chicos? Bueno, a ver, yo le puedo poner una imagen y le pregunto esto. ¿Qué tipo de epitelio le parece que es? ¿Cúbico simple? Cúbico sí, pero fíjense que ¿Estratificado? claro, tiene como una doble capita. Esto suele verse en las glándulas sudoríparas. Y en la parte excretora, ahí suele tener uno de los pocos lugares donde hay un cúbico que tiene dos capas, entonces podríamos decir que es un cúbico estratificado. Acá, ¿qué tipo de tejido reconocen? Esto blanco, por ejemplo, ¿qué les parece que es? Y esto otro, acá rosado. ¿Pueden ser vasos, profe? Mm, mm. No lo pueden ver en detalle, pero fíjense, si yo le digo que corresponde al interior de los huesos. ¿Médula ósea? Médula ósea. Claro, la médula es ósea lo que está. ¿Son las trabéculas? Hueso, tejido óseo trabecular. Esta imagen así puede ser. Si la médula no es muy formadora en ese caso de sangre, en esta área, está reemplazada por tejido adiposo. ¿Sí? Y lo que vamos a tener un tejido óseo, pero no es el óseo compacto, sino es el óseo trabecular. ¿Sí? No importa, para que vayan así. ¿Este qué tipo de músculo es?
Estriado. Vos ¿y por qué decís, este es un corte transversal, entonces las estriaciones no las podés ver? ¿Por qué dirías que es estriado? Por los núcleos periféricos. Exacto. Núcleos múltiples y periféricos. Eso que ven acá, ¿qué les parece que puede hacer? ¿Lo ven? ¿Les suena alguna estructura conocida? ¿No? Un vasito sanguíneo, ¿no? ¿Hola? Bueno, ¿qué tipo de tejido reconoce acá? A ver, esta ya... A ver, si yo le digo que esto es un nervio, ¿sí? Para hacerlo más sencillo, ¿esto qué será con respecto a esto? Endoneuro. O epineuro sería, profe, lo que rodea a la fibra. Claro, acá hay tejido conectivo, ¿sí? ¿Esto qué sería? La fibra, el nervio periférico. ¿Sí? Exacto, cortado transversalmente. Ven que tiene digamos, el fascículo de los axones, no lo vemos en detalle, recubiertos de tejido conectivo, acá el epineuro, bueno, después tiene el perineuro. Vean que los grandes nervios también tienen ¿qué es esto? ¿Qué les parece que puede hacer esto? Esto. Vasos. Vasos, tiene una arteria, una venita, otra acá también, acá, ¿sí? Bien. O sea, los grandes nervios ciáticos necesitan ir a su vez en ese paquete que van todos los haces nerviosos, también van toda una estructura vascular que lo acompaña, ¿sí? A ver, esta estructura está en la pared del tubo digestivo. ¿Qué le parece que sea? ¿El plexo miotérico? ¿Y esta célula que está acá, qué será? Fíjate. Célula de Schwann. Acuérdense que en los plexos había ¿qué? Neuronas. Claro, sería un cuerpo neuronal. Exacto, esos ojitos que lo miran. ¿Qué tipo de tejido les parece que sea? ¿Músculo liso puede ser? Músculo. Bien, claro, bueno, ya al decirte que está en la pared y un plexo, bueno, hay otro plexo en la submucosa, pero bien. ¿Usted vieron un aparato genital masculino? Dice, ¿qué estructura del aparato genital masculino tenemos en esta foto? Tenemos esto, mayor aumento, y tenemos esto. Con estas cosas acá.
Vieron masculino, ¿no? Sí, profe. ¿El epidismo? Mm, No me acuerdo. tengan siempre un atlas a mano, ¿eh? Si yo le digo que es una glándula, Próstata.